Tiempos definitivos, por Mauricio Rojas. Hegel creía firmemente que a través de la práctica filosófica, en Alemania primero y en todo el mundo después, se podía alcanzar un estadio de desarrollo, modernidad y justicia. La idea de la revolución filosófica en Hegel fue encasillada por sus detractores primero y sus seguidores después, bajo el concepto del idealismo. Profundizando, generar la determinación de que el cambio social, económico y cultural de los pueblos se podía lograr a partir de la filosofía por encima de los otros métodos revolucionarios más tradicionales, no podía ser calificado de otra manera que no fuera como parte del idealismo hegeliano. Sin embargo, entre el concepto del idealismo y el objetivo de utópico, permítaseme la metáfora ideológica, hay un Marx de diferencia. Los discípulos hegelianos se encargaron de introducir los conceptos filosóficos de su maestro al ámbito de la política. Los textos del filósofo alemán hicieron suyos los adjetivos de radicalidad, revolución y cambio. Ofrecieron un espectro de pensamiento que reclamaba la vanguardia política y el génesis de la insubordinación social. Y lo inconcebible para la casta política y burguesa de la época es que estaba funcionando. Es ahí donde Marx aparece como la mano que da el apretón definitivo en la tuerca a la revolución filosófica de Hegel y le encamina hacia el sendero de la corriente del pensamiento crítico. Si bien es cierto que el gobierno de Prusia intentó, como siempre lo han hecho los gobiernos conservadores, imponer una retórica contrarrevolucionaria a través del denuesto y la descalificación, el portavoz elegido para tal encomienda, Friedrich Schilling, considerado como el último representante del idealismo alemán, y dicho sea de paso, de profundo perfil conservador, fracasa rotundamente gracias a personajes ya comprometidos con la corriente del pensamiento crítico y la revolución social, como fueron Engels y Bakunin, por nombrar algunos. El concepto de revolución filosófica que lanzó Hegel avanzaba superando los obstáculos planteados por sus detractores, pero esa vuelta de tuerca que le dio Marx al concepto inicial, ya referida líneas arriba, puso en la discusión lo que sería a la postre la definición política que daría luz a los acontecimientos que llevaron a la revuelta social de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, la lucha de clases. En 1843, ya Francia se convulsionaba por las revueltas obreras, mientras que en el núcleo de la revolución industrial y la alta burguesía, que en esos momentos era la Gran Bretaña, la organización política formal se impacta por la conformación del primer partido político de la clase obrera industrial. Mientras tanto, en Alemania se configuraban los cimientos de una lucha social liderada por una casta obrera de avanzado pensamiento crítico. El asiento de la vanguardia de la transformación social ya estaba ocupado por el movimiento proletario. Hegel había acertado, en principio, pero fue Karl Marx el que construyó, a partir del concepto de lucha de clases, lo que terminaría siendo el génesis del pensamiento emancipatorio y la praxis revolucionaria que terminó enarbolando el llamado proletariado. Aquí se hace necesario el compromiso filosófico sin recato. Marx redefine la llamada dialéctica hegeliana desde sus orígenes y la coloca como la herramienta más avanzada para la consolidación del pensamiento revolucionario. Construye una lectura distinta, a contrapelo, como después definiría Benjamin, de los procesos del contexto histórico de los pueblos, como lo que define la lucha de clases y los conceptos de alineación y fetichismo, y desarrolla lo que sería la consolidación del pensamiento crítico a partir de la construcción del concepto de emancipación. Es Marx el que pulveriza la retórica de que el idealismo hegeliano es utópico. Es él el que define a Hegel no solo como el incitador de la revolución filosófica, sino que lo hace reacomodando los términos hacia lo que sería la filosofía de la revolución social, para ser más preciso, la ideología marxista. Y lo hace definiendo su perfil filosófico, alejándose del idealismo a través del concepto propio de materialismo. Siendo inobjetable que actualmente sopla vientos de revolución transformadora en todo el borde, es imprescindible la discusión profunda y sin cortapisa del pensamiento crítico en el contexto actual. El África se convulsiona con los perfiles emancipatorios de algunos líderes actuales. Nuestra América ya registra grandes hechos históricos como la vieja revolución cubana, inacabada por medidas coercitivas impuestas desde el también viejo imperialismo norteamericano, pero vigente aún desde un perfil de resistencia. La joven revolución bolivariana, impulsada por el comandante Hugo Chávez, avanza en la consolidación de la convocatoria a adoptar el principio emancipatorio de los pueblos colonizados por las otrora poderosas coronas europeas y neocolonizados por el cada vez menos poderoso imperio del norte de nuestro continente. La Palestina sufre un embate imperialista de proporciones catastróficas a través del abominable genocidio desde el poderío bélico de la sinrazón fascista.
y solo la convocatoria al proceso de emancipación puede detener esa barbarie. El camino está trazado. Hegel convocó. Marx construyó a partir de la crítica y la desaveniencia sobre el pensamiento central del viejo Hegel, y su vigencia es inobjetable. Sé que debo comprometerme a ahondar, sobre todo en los desencuentros conceptuales entre estos dos gigantes del pensamiento filosófico. Eso sin duda. Por ahora, dejo para la reflexión una memorable frase de Marx, solo como aperitivo del platillo que nos viene en futuras entregas. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.